Queridos amigos, bienvenidos a Think BRICS. Occidente no entiende a Irán. La profesora Hani Tarkan sí lo entiende. Ella es una analista italo-iraní con un doctorado en ciencias islámicas que divide su tiempo entre Roma y Teherán. Hani, bienvenida a Think BRICS. Muchas gracias por invitarme y es un privilegio absoluto estar aquí y realmente espero poder ayudar a nuestros oyentes a aprender más sobre Irán. Muchas gracias por venir. Así que, viviendo en Europa, estando en Europa, estás expuesto diariamente a la narrativa de los medios occidentales principales sobre Irán y el eje de la resistencia. Desde tu punto de vista único entre estos dos mundos, ¿cuál crees que es el mayor punto ciego o malentendido que tiene el público europeo sobre la política exterior de Irán y su papel regional? Bueno, viviendo en Europa, como dijiste, estoy expuesta diariamente a una narrativa mediática profundamente distorsionada sobre Irán y la resistencia regional. Creo que el mayor punto ciego que limita a los observadores europeos es lo que yo llamo imperialismo moral. El público occidental ha sido condicionado para juzgar a las civilizaciones no occidentales exclusivamente a través de un paradigma eurocéntrico, secular y de democracia liberal. Cuando miran a Irán, por ejemplo, descartan de inmediato su compleja estructura institucional usando etiquetas coloniales simplistas como, por ejemplo, teocracia o dictadura. Al hacer esto no logran comprender eso en absoluto. La República Islámica de Irán es un sistema político único y excepcional, construido tanto sobre la soberanía popular como sobre valores espirituales tradicionales. Es una república porque está basada en la voluntad popular, validada originalmente por un referéndum en el que más del 98% de la población eligió este modelo. Y también es islámica porque su marco legislativo y moral está guiado por una am, ah, escuela de pensamiento islámica. Y así, este punto ciego lleva a la falsa suposición de que la política exterior de Irán está, ya sabes, impulsada solo por factores irracionales. Cosas como lo hacen las naciones occidentales. Y en realidad nuestra estrategia ante todo es defensiva y está enfocada en la soberanía nacional, en la independencia y en la resistencia activa a la hegemonía imperialista. Y lo que creo que Occidente tiene dificultades para comprender y no puede entender es que Irán, apoyar, por ejemplo, a los pueblos oprimidos y a las naciones oprimidas no es un juego táctico, sino que es un deber constitucional y espiritual que sentimos que tenemos. Gracias. Los medios occidentales se enfocan exageradamente en el papel militar de Irán en Medio Oriente, pero Teherán está profundizando silenciosamente sus lazos con Venezuela, con Cuba, con algunas naciones africanas, mientras también asegura su membresía completa en la Organización de Cooperación de Shanghái y en los BRICS. Entonces, ¿cómo encajan estos pilares económicos e institucionales en la estrategia más amplia de Teherán para eludir las sanciones y construir polos alternativos de poder? Los analistas occidentales están obsesionados con el material militar porque carecen de las herramientas intelectuales para comprender el enorme cambio geoeconómico que está ocurriendo en el sur global. Bajo la presidencia de Ibrahim Raisi,
Teherán hizo un giro estratégico decisivo, alejándose de un Occidente poco confiable para abrazar la integración euroasiática y la cooperación sur-sur. Este pilar institucional está anclado en lo que llamamos la economía de resistencia. Esta doctrina, que fue delineada por nuestro líder supremo mártir, no se trata de autarquía ni de aislamiento. Se trata de construir una economía nacional altamente resiliente y diversificada que reduzca la vulnerabilidad ante choques externos, particularmente al disminuir la dependencia, por ejemplo, de las exportaciones de petróleo. Y sumando a esta resistencia interna, la membresía plena en BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, Irán está construyendo activamente redes alternativas no occidentales y redes de comercio, de tránsito y de tecnología. Nos estamos integrando, por ejemplo, a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, y estamos desarrollando el corredor internacional de transporte norte-sur con Rusia e India. Y esta estrategia vuelve obsoletas las sanciones occidentales. Cuando establecemos alianzas económicas de múltiples niveles basadas en el respeto mutuo y la no injerencia, no solo eludimos las sanciones, construimos activamente la base financiera y de infraestructura de lo que queremos que sea un orden mundial multipolar. Gracias. Otro punto es que los centros de estudios occidentales constantemente usan la palabra proxies para describir al eje de la resistencia y presentan este eje de la resistencia como si fuera simplemente una extensión de la voluntad de Teherán. Como académica de ciencias políticas, ¿cómo definirías esta red desde adentro? Sí, esta palabra que usan, proxy, creo que es una etiqueta simplista occidental diseñado para negar los movimientos de liberación regionales. Si miras el eje de la resistencia desde adentro, no es una red de subordinados que obedecen órdenes de Teherán. Es una coalición altamente pluralista y soberana, unida por un compromiso compartido y también sagrado con la autodeterminación y el rechazo total al colonialismo. La lógica estratégica central que permite que esta coalición perdure entre diferentes culturas, como quiero decir, desde movimientos chiitas en Líbano e Irak hasta la resistencia sunita en Palestina, e incluso vemos, por ejemplo, fuerzas marxistas en Palestina también, e incluso movimientos cristianos en Siria e Irak que lucharon contra ISIS, por ejemplo. Así que la lógica central, la lógica estratégica es el principio de convergencia antiimperialista. No requerimos uniformidad ideológica ni sectaria. Reconocemos que el enemigo común es el sistema unilateral, depredador, globalista e imperialista. Y además, nuestra doctrina militar se basa en una estrategia altamente descentralizada, asimétrica y profundamente autóctona, porque estos movimientos están arraigados orgánicamente en sus propias poblaciones, así que no son fuerzas delegadas de Irán. Y por eso no pueden ser desmantelados, por ejemplo, atacando una sola estructura común. Décadas de máxima presión solo han refinado nuestra coordinación táctica, creando un frente unificado. Y este frente unificado es tal que cuando somos atacados en un frente, es como si fuéramos atacados en todos los frentes.
Hania, gracias. Muchas gracias por explicar esto en detalle porque es cierto que la narrativa occidental describe todo, podríamos decir, con una lógica muy diferente, si es que podemos llamarla lógica. Y cuando volvemos a hablar de esto, los analistas occidentales siempre se enfocan en cosas materiales, en armas, en dinero, en el PIB, en lo económico, en la economía. Pero de nuevo tienes un doctorado en ciencias islámicas. Desde tu perspectiva académica, ¿qué le da la fe y la ideología a la resistencia que el poder militar por sí solo no puede explicar? Sí. Bueno, los analistas occidentales son ciegos a lo que podemos llamar la dimensión metafísica de la resistencia y lo que está vinculado a la fe de las personas, porque su propia visión del mundo es completamente secularizada y materialista. Pero en el eje de la resistencia, la claridad espiritual y moral es nuestra arma estratégica definitiva. Nuestra capacidad de resistencia está ligada a la epopeya de Ashura y al ejemplo eterno del Imam Hussein en Karbala. En la tradición chiita. El Imam Hussein es el tercer imam y fue asesinado por los opresores de su época. Así fue, lo mataron porque estaba luchando por la justicia contra la opresión. Y en nuestra cosmovisión, en nuestra visión religiosa y tradicional, el martirio no es una derrota trágica ni una pérdida. Es una profunda victoria espiritual y una victoria del alma y del cuerpo. De la calidad sobre la cantidad y de la verdad sobre la falsedad. Cuando los líderes y soldados de una nación, como por ejemplo el general Qasem Soleimani o nuestro propio líder supremo, el Imam Jamenei, cuando no solo son estrategas militares, sino también místicos espirituales que no temen a la muerte. Y así cuando tenemos este tipo de liderazgo militar, político y líderes sociales, entonces el poder material de los opresores puede ser neutralizado. No puedes amenazar a las personas con la muerte cuando ven el martirio como un avance noble en su camino espiritual. Y esta es precisamente la razón por la que el orden liderado por Estados Unidos está experimentando un colapso de autoridad moral. El modelo imperialista y globalista ha reducido al ser humano a un consumidor altamente atomizado y sin identidad, atacando activamente a la familia tradicional, la identidad cultural y los valores espirituales. Al separar la política de la moralidad, Occidente ha normalizado el doble rasero. Así que vemos, por ejemplo, que ellos lloran por Ucrania, pero están involucrados activamente en un genocidio en Palestina y justifican el bombardeo de escuelas en Irán. Pero creo que ahora la mayoría de la gente en el mundo ve esta decadencia moral de Occidente. Y por eso están volviendo a nuestras identidades tradicionales, porque se dan cuenta de que resistir esta hegemonía occidental y la alienación globalista, eso es.
Es una batalla para todos nosotros, una batalla para salvar el alma de la humanidad. Annie, muchas gracias por esta explicación tan profunda. No es fácil encontrar este tipo de explicación en los medios de comunicación a nivel mundial. Nosotros en ThinkBricks estamos luchando para romper ese monopolio occidental sobre la narrativa global. Pero no es un secreto que los medios occidentales controlan la mayoría de las noticias y la información del mundo. ¿Cómo percibimos esta información? ¿Qué tan importante es para Irán y Medio Oriente contar sus propias historias? ¿Y qué podemos hacer los medios independientes como nosotras para ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Sí, creo que una especie de am, la narrativa que es diferente de la narrativa occidental es absolutamente vital porque el imperialismo no solo ocupa tierras, primero ocupa la mente. Durante décadas, Occidente ha utilizado su monopolio mediático para librar una guerra psicológica e híbrida contra naciones soberanas como Irán, Palestina, como Rusia, por ejemplo, creando una cultura fabricada deliberadamente de islamofobia, iranofobia y rusofobia. Así que tenemos este tipo de armas mediáticas que están usando para justificar sus guerras ilegales, sanciones y sus operaciones de cambio de régimen. Y para romper este monopolio, los medios independientes deben dejar de actuar como simples traductores de los reportes de las agencias occidentales. Debemos construir infraestructuras autónomas e integradas, tanto digitales como físicas de información. Debemos hablar directamente a los corazones de la gente. Y prácticamente esto significa evitar los algoritmos corporativos usando plataformas descentralizadas, lanzar revistas independientes y co-crear foros culturales que permitan que nuestras voces auténticas y tradicionales sean escuchadas directamente sin un filtro occidental. Creo que la verdad tiene una fuerza racional. Cuando presentas la realidad incluso al público occidental, ellos están cansados de las mentiras de los medios dominantes. Así que cuando presentas la realidad puedes ver la narrativa imperialista am, colapsando. Puedes verlo claramente. Así que no tenemos opción. Tenemos que ser muy decididas y determinadas en tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para mostrar la realidad de lo que está sucediendo en Europa, en Medio Oriente y en todo el mundo. Gracias, muchas gracias. En ThinkBricks estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para difundir información verídica sobre lo que está sucediendo en el mundo desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del sur global. Y Hani, para nuestra última pregunta, y esto no podría ser más oportuno porque la cumbre de los BRICS se llevará a cabo en la India el próximo mes, en septiembre, del 12 al 13. Y nosotras, ThinkBricks, nos estamos preparando para ir a Delhi y traerles a nuestros espectadores, a nuestros suscriptores, la información más candente, la más relevante, noticias desde los márgenes de la cumbre de los BRICS. Y bueno, Irán se unió oficialmente a los BRICS en enero de 2024
Así que ya ha participado en la cumbre en Rusia y en Brasil, así que ahora en la India. Mi pregunta es, ¿qué espera lograr Teherán en esta cumbre? ¿Y qué resultado considerarías una verdadera victoria para tu país? Sí, bueno, desde enero, cuando Irán se unió a los BRICS, el, el cálculo estratégico de Irán ha evolucionado de buscar una simple integración diplomática a impulsar activamente la estructura institucional del mundo multipolar. Para Teherán, BRICS no es solo, ya sabes, no es solo un foro, un simple espacio para vínculos diplomáticos y alianzas. Es un escudo geoeconómico vital contra la hegemonía financiera occidental. Y al observar esta próxima cumbre en la India, creo que el único resultado que indicaría que los BRICS realmente se están consolidando como un contrapeso concreto es la implementación formal de sistemas de pago alternativos locales y mecanismos de compensación de divisas. Si los BRICS logran establecer un sistema descentralizado que evite por completo las vías controladas por Occidente, como por ejemplo SWIFT, entonces, al permitir que los miembros liquiden el comercio en sus monedas nacionales bajo un marco institucional independiente, el poder unilateral de las sanciones de Estados Unidos se rompe para siempre. Esto es muy importante, no solo para Rusia, no solo para Irán. Es importante para cualquier país que quiera ser independiente de esta hegemonía estadounidense. Y creo que el proceso de desdolarización es muy importante. Creo que es la prueba definitiva para el orden multipolar y debemos lograrlo. Pero al mismo tiempo, quiero decir, esperamos lograr esta desdolarización, pero también debemos ser realistas. Y lo sabemos, y en todos los países que forman parte de BRICS, incluso Irán, incluso Rusia, India, Brasil, todos ellos, todavía hay desafortunadamente algunos grupos de presión que quieren mantener el sistema del dólar porque tienen intereses en él. Así que creo que sería una lucha muy difícil. El proceso de dolarización, no solo por Estados Unidos, que por supuesto intentará todo para detener el proceso de desdolarización, pero porque desafortunadamente también tenemos en nuestros propios países algunos grupos de presión que quieren que el sistema del dólar continúe. Permanecer, seguir en estos sistemas económicos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Así que sobre esos poderes ocultos dentro de cada país en BRICS, en los miembros principales de BRICS, en los nuevos miembros de BRICS, países amigos. Sí, los cabilderos que quieren mantener el statu quo de la hegemonía del dólar. Sí. Así que veremos cómo va durante la cumbre. Y por supuesto, la declaración final nos mostrará en qué nivel están ahora nuestros gobiernos y qué se supone que veremos en el futuro cercano.
Profesora Hani Tarkan, gracias por aportar una perspectiva tan profunda y bien informada a ThinkBricks. Así que estaremos observando de cerca la cumbre de la India el próximo mes, como mencioné antes. ThinkBricks, mi equipo y yo estamos con los dedos cruzados. Nos gustaría ir a Nueva Delhi en septiembre y esperamos tenerte de regreso para que nos informes después. Así que gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias también al público por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima vez.